Pablo dice, se entregó por mí. Y ese amor que él experimentó de Jesús y esa entrega que él conoció de Jesús, lo llevaron a ser el gran evangelizador que fue. Fíjense cómo Pablo no habla de ninguna fuerza que lo impulse distinta del amor. La única fuerza que a él lo impulsa a hacer todo es el amor. La vida que vivo hoy, la vivo afianzada en la fe del Hijo de Dios. Queridos hermanos, me da muchísimo gusto estar nuevamente compartiendo con ustedes este estudio de la palabra de Dios a través de un método tan bonito como el que hemos llevado en estos últimos cursos. Para la gloria de Dios es el curso número 5. Les recuerdo que tenemos 4 cursos previos: Jesús de Nazaret, la Pascua del Señor, los Hechos de los Apóstoles y la historia de la salvación. En esta ocasión, el Espíritu Santo nos ha querido llevar a San Pablo. Vamos a tener 30 sesiones en las cuales vamos a explorar la vida de San Pablo. ¿Qué fue lo que sucedió en su vida para que Pablo se convirtiera en el gran apóstol que es? Para que llegáramos incluso a festejarlo un día junto con Pedro y llamarlos las 2 columnas de la iglesia. Vamos a empezar como siempre con nuestra oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Pues como termina nuestra oración diciendo, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra, si ustedes tomaron con nosotros el curso de los Hechos de los Apóstoles, recordarán que Pablo es el personaje elegido por San Lucas en su obra para llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra, que en aquel momento era la ciudad de Roma. En aquel curso vimos un poco sobre la vida de San Pablo, sin embargo, ahora sí vamos a tratar de entrar en su vida y tratar un poquito el tema de sus epístolas. No podemos leer todas sus epístolas, eso ya será materia de otro curso, pero sí podemos ir viendo en qué circunstancias las escribió, cuál es el tema principal de cada una de ellas. Pero sobre todo nos interesa la figura de Pablo. ¿Quién es este hombre que logró hacer que el Evangelio llegara hasta los confines de la tierra? ¿Qué fue lo que pasó en su vida que él dio un cambio tan radical? Y quisiera yo leer, para empezar, una cita en la que el mismo Pablo nos va a contestar. Y está en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 2, en el versículo 20. Gálatas 2, 20. Y tomémoslo como la carta de presentación del apóstol. Yo ya no vivo, pero Cristo vive en mí. Todavía vivo en la carne, pero mi vida está afianzada en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la convicción de Pablo. Y eso es lo que quisiéramos lograr con este curso.
que esta misma percepción que tiene Pablo la tengamos cada uno de nosotros. Quizá estamos muy acostumbrados a oír Jesús se entregó por nosotros, Jesús murió por nosotros. Pablo se lo hizo personal. Diría Monseñor Cantalamessa, se lo apropió. Pablo dice, me amó. Pablo dice, se entregó por mí. Y ese amor que él experimentó de Jesús y esa entrega que él conoció de Jesús, lo llevaron a ser el gran evangelizador que fue. Pablo no llevaba un catecismo, Pablo no llevaba una Biblia, Pablo llevaba una convicción personal en el corazón. Y le pedimos al Espíritu Santo que sea esa la misma convicción que quede grabada en nuestro corazón al terminar este curso. Para este curso vamos a usar como siempre nuestra Biblia. Yo siempre utilizo la Biblia de Jerusalén. El Padre Carrillo nos enseñó que es una Biblia muy buena para el estudio porque los textos se traducen directamente del idioma original en el que fueron escritos. Es una Biblia científica en el sentido de que incluye mucha investigación. Entonces, esa es la que utilizamos. Yo en esta ocasión tengo la edición 2019. Y también vamos a utilizar este libro que se llama Pablo, Apóstol de Cristo, escrito por el Padre Salvador Carrillo Alday. Este libro lo pueden conseguir ustedes con mucha facilidad porque lo edita la editorial Verbo Divino, de manera que está en algunos lugares disponible, incluso en formato electrónico. Pues bien, vamos a empezar a contemplar la vida de Pablo, apóstol de Cristo. Este curso va a tener, como les decía, unas 30 sesiones y está dividido en dos partes. Una primera parte son su vida y una segunda parte son sus epístolas. Pero nosotros no vamos a ver la segunda parte de las epístolas, sino que las vamos a comentar brevemente cuando estudiemos en qué momento de su vida y con qué ocasión va a escribir Pablo cada una de sus cartas. Pero ¿cuál va a ser como el itinerario que vamos a recorrer? Primero, vamos a dar una introducción, cómo era el Imperio Romano en aquella época, sobre todo en la situación geográfica. A veces leemos la Biblia y los lugares como que no nos dicen nada. Y yo quisiera que en esta ocasión sí nos dijeran, porque vamos a ir viendo cómo Pablo va a ir avanzando y ganando territorio para la fe en Cristo Jesús. Entonces vamos a ver cómo era el Imperio Romano, cuáles eran las ciudades importantes que va a tocar el apóstol, dónde nació, dónde se convirtió, etc. Luego vamos a ver algunos como elementos muy chiquitos sobre la historia de su vida, dónde estudió, dónde se formó, qué idiomas hablaba, pero sobre todo con la intención de ver cómo Dios lo fue formando. Cuando estudiamos la Biblia, no tratamos de dar elementos históricos concretos, sino elementos históricos a la luz de la fe. Esto quiere decir, ¿para qué queremos conocer cómo fue la educación de Pablo? Porque queremos ir viendo cómo Dios lo fue preparando poco a poco, desde el lugar donde lo hizo nacer, los padres que tuvo, dónde estudió, bajo qué rabino estuvo en Jerusalén, en qué momento de la historia. Todo eso fue haciendo de Pablo alguien que iba a ser tomado después por Jesús para lo que él quería. Después de ver estos primeros años de la vida de Pablo, vamos a ver su conversión. Vamos a ver esta conversión de Pablo, primero como lo narra él en sus cartas, son realmente 3 textos muy breves, y después vamos a ver los relatos un poco más largos que nos da Hechos de los Apóstoles a través de San Lucas. Una vez que Pablo se convierte, se queda en la ciudad de Damasco, y él recibe esta misión. Pablo, tú vas a ir a los gentiles. Les recuerdo que el mundo judío, para Pablo, el mundo se dividía entre judíos y gentiles. Judíos, aquellos que nacen de la raza de Abraham, que son engendrados por un vientre judío, y gentiles son todos los que no somos judíos. Pues bien, la misión de Pablo va a ser a los gentiles. Entonces, después de su conversión, estando él en Damasco, dice, pues voy a ir al lugar más cercano de gentiles. Y en ese momento se va hacia el sur de Damasco,
a la región que de aquella época se llamaba Arabia, que era el país de los nabateos. Entre paréntesis, Petra, quizás así lo identifiquen más fácilmente. No tuvo éxito, ya veremos más adelante por qué. Regresa a Damasco y se queda ahí con la comunidad cristiana de Damasco unos 3 años. ¿Qué hacía? Aprendía. Pablo, no por haber tenido una conversión espectacular, dejó de aprender de la comunidad cristiana que ya existía en Damasco. Pablo aprendía con la comunidad y evangelizaba con la comunidad. Y después de ese tiempo tuvo una inquietud: ir a Jerusalén, ir a conocer a los apóstoles, ir a escuchar de testigos de la primera hora quién había sido Jesús de Nazaret. Pablo está 15 días en Jerusalén con los apóstoles, se inquietan los judíos de Jerusalén, lo persiguen y Pablo tiene que huir y se va nuevamente a su ciudad natal, que es Tarso de Cilicia. Una vez que está en Tarso, se queda ahí probablemente del año 37 al 40, unos 3 años, hasta que Bernabé lo va a ir a buscar para que le ayude a evangelizar una ciudad que se llama Antioquía de Siria. Y de esta comunidad de Antioquía de Siria van a ser enviados Pablo y Bernabé en sus viajes misioneros. Primer viaje, Bernabé y Pablo. Van a recorrer una pequeña zona de Asia y regresan a Antioquía. Segundo viaje, se amplía el territorio. Salen otra vez de Antioquía de Siria. Esta vez ya Pablo va sin Bernabé, lo va a acompañar Silvano. Va a hacer un segundo viaje mucho más largo en el cual va a recorrer las zonas evangelizadas, va a llegar hasta un puerto en Asia que se llama Tróade, cruza el mar Egeo, sube al puerto de Neápolis, ya en Macedonia, pero estamos hablando ya de Europa. El evangelio llega a Europa en el segundo viaje de Pablo. Pablo evangeliza Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto y regresa nuevamente a Antioquía de Pisidia. Tercer viaje misionero. Pablo no puede estar quieto porque él tiene ese gozo dentro. Él quiere llevar ese anuncio feliz de Jesús, la buena noticia de parte de Dios realizada en Jesús de Nazaret. Y entonces emprende un tercer viaje todavía más largo, recorre otra vez regiones de Asia, de Macedonia y regresa, pero esta vez regresa a Cesarea Marítima, ya en territorio de Tierra Santa, y de ahí se nos va a Jerusalén. Llegado a Jerusalén, es emboscado por los judíos, lo apresan, lo acusan con el procurador romano, es llevado a Cesarea de Filipo nuevamente, y de ahí va a ser trasladado preso a Roma a bordo de una nave. A veces se dice el cuarto viaje de San Pablo. El padre Carrillo más bien nos decía Pablo prisionero por Cristo, porque Pablo va prisionero, aunque tome esta nave, después de muchas peripecias van a llegar a Roma, es más o menos el año 60. De modo que vamos a recorrer con Pablo sobre todo su ministerio público, por así decirlo, que va a ser como del año 33, 34 al año 60, 62, donde va a terminar la narración que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles de San Lucas. Bueno, pues después de este panorama un poco rápido, apretado de lo que vamos a ver entonces quién era Pablo de Tarso. En el libro, en la página 9, me gustaría leer una introducción muy breve que nos puso el padre Carrillo, que dice así: presentar la figura de Pablo de Tarso, apóstol de Cristo, es una tarea entusiasmante, dada la riqueza humana y espiritual de este personaje, y a la vez sembrada de dificultades por la escasez de fuentes de información. Yo sé que vivimos en un mundo que quiere los datos precisos históricos, pero Pablo no se preocupaba de sí mismo. Pablo no quería escribir su historia. Él no sabía lo que iba a hacer, no estaba pendiente de qué iban a decir de él. Él quería nada más cumplir aquello que Jesús le dio. Y después ya alguien más vendrá a ocuparse, en este caso San Lucas, de contarnos lo que pudo sobre la vida de San Pablo, pero las fuentes siguen siendo escasas. Bueno, ¿dónde nació Pablo? Tenemos que Pablo
es un hombre, por un lado, de raza judía, descendiente de hebreos de origen palestinense, pero por otro lado, Dios lo hizo nacer en una ciudad libre del imperio grecorromano que se llama Tarso. Dice nuestro libro en la página 9 que fue un brillante alumno de retórica en la Universidad de Tarso. Por eso, su conocimiento de la lengua griega y el estilo con el que escribe. Por un lado, una preparación del mundo grecolatino de su época. Por otro lado, fue un empeñoso estudiante de las tradiciones rabínicas en Jerusalén. Una vez que termina sus estudios en Tarso, él se va a Jerusalén a estudiar. Después va a ser convertido y al final de su carrera va a ofrecer su vida en martirio como Jesús. Como les decía, para dar un testimonio sobre por qué él hacía tanta labor evangelizadora, por qué su vida se convirtió en una evangelización, nosotros tenemos que leer textos de Pablo. Vamos a leer la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en el versículo 14. Fíjense cómo Pablo no habla de ninguna fuerza que lo impulse distinta del amor. La única fuerza que a él lo impulsa a hacer todo es el amor. Dice 2 de Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por lo tanto murieron. Y murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y que resucitó por ellos. Yo creo que la gran virtud de Pablo fue transmitirnos su experiencia de saber que él primero fue amado y de tal manera experimentó ese amor que quiso responder al amor de Dios. Una vez que se convirtió, en la vida de Pablo no hay cumplimiento. En la vida de Pablo hay una sola fuerza que lo mueve, que es el amor. Entonces, para entender por qué lugares se estuvo moviendo Pablo, vamos a ver ahora un mapa que está apareciendo en sus pantallas, que es el Imperio Romano en tiempos de San Pablo. Como pueden ustedes ver, está dividido en provincias. Cada una de esas divisiones es una provincia del Imperio Romano. Este mapa es más o menos del año 30 al año 70 de nuestra era. ¿Cuáles son las que nos va a interesar señalar? Si ustedes ubican el mar Mediterráneo, del lado derecho se encuentra Judea. Ahí es Tierra Santa. Arriba se encuentra una provincia que se llama Siria y ahí va a desarrollar Pablo una gran parte de su ministerio en una ciudad que se llama Antioquía de Siria. Un poco más arriba a la izquierda está la provincia romana de Cilicia, donde nació Pablo de Tarso. Pueden ver por ahí a Galacia, un poco más a la izquierda Asia, con su capital Éfeso, y después, del otro lado del mar Egeo, vamos a tener la provincia de Macedonia y después Italia, ¿no? Son sobre todo las regiones que Pablo va a estar visitando. Decíamos que hay como escasez de fuentes para conocer la vida de Pablo. Como les decía, él no escribió su biografía. Pablo tiene algunas notas en sus cartas, pero no lo podemos considerar una biografía. Y Lucas nos va a entregar en Hechos de los Apóstoles su visión personal. Quiero empezar con la visión personal de San Lucas en Hechos de los Apóstoles. En nuestro libro, en la página 10, dice así: los Hechos de los Apóstoles, obra del evangelista Lucas, son también una fuente insustituible para la vida del apóstol Pablo. Esta obra de Lucas cuenta el relato de la conversión de Pablo, de manera que no tenemos nada de información sobre la vida de Pablo anterior a su conversión en el camino de Damasco, los primeros acontecimientos de su nueva vida de convertido, su permanencia en la ciudad de Antioquía de Siria, sus viajes misioneros, sus relaciones con la Iglesia Madre de Jerusalén, su cautividad en Cesarea Marítima, su viaje a Roma y su predicación a los judíos.
La obra de Lucas termina con la prisión y la liberación de Pablo en el año 62. Sin embargo, es necesario tener presente que el objetivo de los Hechos de los Apóstoles no era ofrecer una biografía completa y crítica del apóstol Pablo, sino contarnos, como habíamos visto en el curso, cuáles fueron los orígenes del cristianismo. Y Lucas toma a un personaje, que es Pablo, para llevar el Evangelio desde Jerusalén hasta Roma. Dice nuestro libro. Por otra parte, Lucas, como todo historiador antiguo clásico, goza de libertad para modificar y reescribir sus fuentes, y se permite poner en labios de su héroe discursos que literalmente no fueron pronunciados por él. Ya lo habíamos estudiado también. Lucas pone su teología, sus conocimientos, su investigación, su reflexión a la luz del Espíritu Santo en discursos en labios de sus héroes. En este caso vamos a leer, por ejemplo, la conversión de San Pablo en 2 textos en un largo discurso en labios del apóstol. En definitiva, el libro de los Hechos de los Apóstoles, siendo una fuente importante e imprescindible para conocer la vida de Pablo, debe ser utilizada con cautela y discreción para no decir esto fue así literalmente, porque Lucas no escribe historia. Lucas escribe una reflexión teológica sobre la historia de los orígenes del cristianismo utilizando la figura de Pablo de Tarso. Entonces, la primera fuente para conocer la vida de Pablo fue Hechos de los Apóstoles. La segunda fuente son las cartas de Pablo. Si ustedes ven su libro en la página 10, dice así: las cartas de Pablo constituyen la fuente principal y más directa de su vida. Sin embargo, no fueron escritas por el apóstol para narrar su propia historia, sino intervenciones de circunstancia en algún momento trascendental de su ministerio apostólico. Estas cartas de Pablo quiero aprovechar para enseñarles cómo es que están colocadas en la Biblia y luego cómo fue que fueron escritas por Pablo, porque una cosa es cómo están escritas en la Biblia, colocadas en la Biblia, otra cosa es cómo fueron escritas por el apóstol, en qué momento. Tenemos una lámina que están viendo en este momento que nos muestra varias formas de clasificar las epístolas de Pablo. Las podemos clasificar por su autenticidad, es decir, si son directamente de la pluma de Pablo o no, por el tema que tratan, por su colocación en la Biblia, que es la clasificación que llamamos canónica, o su clasificación cronológica, que es la que nosotros vamos a estar viendo en este estudio de la vida de Pablo. Vamos a ir viendo cómo fueron naciendo esas cartas, en qué circunstancias y en qué momento de la vida del apóstol. Si consideramos la autenticidad de las cartas de Pablo, se llaman protopaulinas las cartas que se cree que fueron directamente escritas por San Pablo. Y en ese caso serían Primera de Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, Filemón, Primera y Segunda de Corintios, Romanos y Segunda de Timoteo. Un segundo apartado nos dice que hay cartas que son deuteropaulinas o seudónimas. Quiere decir que o Pablo las dictó a un secretario o les encargó desarrollar un escrito con algún tema que le preocupaba y que obviamente fue revisado y firmado por el apóstol. En ese caso tendríamos la segunda de Tesalonicenses, Colosenses y Efesios. Por último, hay una clasificación que dice que hay cartas tritopaulinas, es decir, que ya no son ni de San Pablo ni de un secretario de Pablo, sino cartas un poco más tardías, pensemos en los años 75, 90, y son las 2 cartas de Timoteo y la carta a Tito. Esa es la primera clasificación posible de las cartas de Pablo. Segunda clasificación, las podemos clasificar por tema. Primer tema, epístolas escatológicas. Primera y segunda de Tesalonicenses. ¿Por qué escatológicas?
porque se siente en las cartas que el ambiente de la preocupación de los tesalonicenses es la parusía del Señor. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué signos puede darles Pablo? Se muestra esa inquietud. Entonces, como la escatología es el tratado de las cosas últimas, a estas cartas se les da el título de cartas escatológicas. Después viene el grupo de las grandes epístolas, que son Gálatas, las 2 cartas a los Corintios y la epístola a los Romanos. El tercer grupo son cartas de la cautividad, que como su nombre lo dice, Pablo va a estar encarcelado cuando las escribe. En ese caso van a ser Filipenses, Colosenses, Filemón y Efesios. Por último, las cartas pastorales son Tito y las 2 de Timoteo. Pastorales porque ya nos hablan de fines del siglo I y cómo las comunidades ya estaban organizadas un poco mejor, ya había presbíteros, empiezan a designarse episcopos, se nota la organización de la iglesia, la pastoral para acompañar al pueblo de Dios. Luego tenemos el orden canónico. Ustedes pueden ver en su Biblia cómo están colocadas las cartas. No es un orden como a nosotros nos gustaría, no es un orden lógico, no es por temas, es, en general se dice, la más grande primero, la más pequeña al final. De modo que empezamos en el orden canónico, está primero la epístola a los romanos, después las 2 cartas a los corintios. Pueden ver que tienen todas entre 16 y 14 capítulos. Luego viene la epístola a los Gálatas, que tiene 6 capítulos. Luego viene Efesios, también con 6 capítulos. Luego la epístola a los Filipenses, con 4. La epístola a los Colosenses, con 4. Luego las 2 cartas a los Tesalonicenses, que son breves. Las 2 de Timoteo, Tito, y por último, la carta de Filemón, que como pueden ustedes ver, es nada más una pequeña hoja. Ni siquiera tiene capítulos, nada más tiene versículos. Bueno, pues nosotros no las vamos a estudiar ni por la autenticidad, ni por el tema, ni por su canonicidad. Las vamos a estudiar en orden cronológico dentro de la vida del apóstol Pablo. Con eso, queridos hermanos, termino esta primera sesión de introducción. Los invito a acompañarnos todos los martes para seguir estudiando la vida de San Pablo y caminar en su vida con la esperanza de que sea un testimonio para nosotros y que Jesús, por su medio, nos haga ir comprendiendo aquella frase con la que Él nos hizo el favor de presentar el curso. La vida que vivo hoy, la vivo afianzada en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Muchas gracias y alabado sea Jesucristo. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.